La economía social son formas de emprender basadas en modelos societarios participativos de los trabajadores en la propiedad y en la gestión de la empresa. Principalmente son las cooperativas de trabajo asociado y las sociedades laborales, que son sociedades que el capital social está mayoritariamente en manos de los trabajadores, aunque admiten socios de otro tipo, de aporte de capital, tecnología, distribución comercial, etc. En estos momentos en que hay una escasez de financiación y de inversión por la recesión económica que estamos viviendo, pues cobra una especial importancia porque son formas de emprendimiento de personas de patrimonio modesto que algunas o han quedado en desempleo o están en peligro de quedar en paro y que se benefician de apoyos públicos para el fomento de un nuevo proyecto empresarial y de lo que han estado contribuyendo al sistema de protección por desempleo y a la seguridad social. Entonces, de esta manera pueden reunir un pequeño capital que, uniendo 2 o 3 personas, pueden iniciar un proyecto de empresa con mayores probabilidades de éxito que si lo hacen de otra manera, individualmente. Y desde luego lo que está claro es que al no existir demanda de empleo en el mercado por la situación en la que estamos, se constituye como una de las, casi la única manera de poder encontrar un empleo estable y poder desarrollar un proyecto empresarial que remunere su esfuerzo de forma apropiada. Se ha producido un incremento ya de nuevas iniciativas empresariales ya apreciable, en torno a un 7, un 8% de nuevas iniciativas empresariales, que es lo que está, digamos, dando un poquito de contrapunto a la situación de mortalidad empresarial tan enorme que ha habido en general. Por lo tanto, ahora lo que se trata es de poner el énfasis y apoyar a estos emprendedores para que en un porcentaje lo más alto posible pues culminen con éxito la consolidación de estas iniciativas que se están viendo que han surgido durante este año 2010. Nosotros la principal, por supuesto, están todas las funciones tradicionales de apoyo a los grupos de emprendedores para que constituyan y, en fin, les quitemos las barreras de trámites administrativos y burocráticos que tienen que superar y que a veces desconocen, pero también otros aspectos importantísimos en estos momentos especialmente, como son el acceso a la financiación, conseguir todo tipo de ayudas públicas y también buscar el nivel máximo de capitalización de esta iniciativa emprendedora, porque hoy en día el capital es importantísimo teniendo en cuenta que el acceder al crédito se ha convertido en una cuestión bastante difícil. Entonces nosotros principalmente lo que buscamos es darles confianza, que ellos se sientan acompañados y que todas las cuestiones técnicas de carácter jurídico, económico y financiero, pues ellos tengan un apoyo con una solvencia profesional alta, de manera que no tengan que preocuparse nada más que de desarrollar aspectos en los que ellos son especialistas desde el punto de vista profesional, en su tarea de fabricar o producir sus productos o servicios. Nosotros le damos la máxima importancia a esta campaña. Primero porque entendemos que todavía hay sectores importantes de la población que no conoce estas opciones empresariales y por desconocimiento pues pueden no usarlas, cuando realmente yo creo que es la forma más accesible y viable de que ellos planteen crear empleo y dinamizar la economía desde el punto de vista, aunque sea modesto, importante, porque hoy en día crear un puesto de trabajo realmente tiene una importancia vital, porque eso incide en el consumo, incide en muchos aspectos que con pocos esfuerzos, pero
o con esfuerzos individuales, pero sumados todos, es lo que va a dar pie a que se reactive la economía española. Es decir, la economía se tiene que reactivar a partir de pequeñas y medianas empresas, de que se vaya creando empleo y que esto genere, y que este empleo sea estable y genere capacidad de consumo. De esta manera reactivaremos el mercado, los mercados locales y el mercado interior español, porque nuestras empresas ya sí que están beneficiándose del aumento de la reactivación que se está dando a nivel mundial. Entonces, en ese aspecto, las empresas que exportan están generando también el traer actividad económica, ingresos y contribuyendo a la reactivación económica. Ahoraemprendemos.com es la forma de comunicar y de acceder a toda la información para recabar, informarse, recabar los apoyos y conseguir que tengamos el máximo nivel de conocimiento y por lo tanto que los emprendedores tengan un camino para desarrollar y canalizar sus inquietudes emprendedoras.